¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos dando inicio a esto que es Sonrisas a la Tinta, donde tu sonrisa es la que pinta. Tenemos un programa especial con Eduardo del Río Ríos. Iniciamos Sonrisas a la Tinta. Esto es Sonrisas a la Tinta, donde tu sonrisa es la que pinta. Muy bien, bueno, pues estamos aquí de regreso y claro que sí, vamos a dar la bienvenida a alguien que ya es de casa, mi amigo, mi estimado cuate, colega, Mario Alberto Garduño Maral. ¿Qué tal, Maral? ¿Cómo estás? Nuevamente, gracias Perfecto. por la invitación y vamos a platicar un poquito del maestro Eduardo del Río, que en paz descanse. Sí, claro que sí, tanto que decir, ¿verdad? Vamos a dar una revisión, pues en tantas etapas que él estuvo. Algunas cosas que no se sepan. Claro que sí, vamos a dar una... Él nos compartió en diversas ocasiones en sus libros su biografía, su currículum, su trayectoria. Vamos a dar lectura aquí a lo que en uno de tantos libros él cita. Él dice así: Ríos nació en 1934 en Zamora, Michoacán, como Eduardo del Río. Al morir su padre ese mismo año, la familia emigró a el DF, así lo pone. Un año después, en aquel entonces era el caso, un año después estuvo 7 años interno en los Salesianos, estudiando para cura. Autodidacta, inició su carrera en 1954 en la revista Jaja y desde entonces ha colaborado en los principales diarios y revistas de México. Autor de 2 historietas, Los Supermachos y Los Agachados. Fundó también la revista La Gallina, Marca, Diablo, La Garrapata, El Mitote Ilustrado, El Chahuiztle y El Chamuco. Autor de más de 100 libros y le han dado estos libros y diversos momentos, pues docenas de premios nacionales e internacionales. Esto es lo que cita de manera muy modesta, porque Ríos es muchísimo más que esto. Y precisamente por eso estamos haciendo este programa, ¿verdad? Digo, entiéndase, un homenaje, un reconocimiento al grandioso Ríos, ¿verdad? Ya en fue en 2016, cuando un servidor organiza, ¿verdad? Aquí en el Club de Periodistas de México, un homenaje a Ríos. Él pues tenía poquito de haber partido, 2017, lo fue desde 2017, corrigiendo 2017, y bueno, pues ahí estuvo la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, con varios compañeros, colegas, fueron varios meses, fueron algo así como 5 meses hablando de Ríos, y bueno, pues ahora tenemos aquí el privilegio de tener a Amaral. Vamos a ir hablando más. 5 meses, no 5 meses. Ay, estuvo largo. ¿Dije 5 meses? No digo. Imagínate, bueno. en lugar de 5 meses, 5 meses. No, pues sí, bueno, pues ya que así. Y sobre todo hablar de cosas que luego no sabemos o no conocemos. Por ejemplo, su paso por la revista Siempre. Exacto. Fue importantísimo porque Ahí incluso está. con uno de ese espacio que él tenía en la revista Siempre, del señor Pajés Yergo, que por cierto, cabe mencionarlo, forma parte de una trilogía. Era Hoy, Mañana y Siempre. Okay. El Hoy lo tenía uno de sus familiares, luego vino Mañana y finalmente Pajés Yergo, que por cierto entrevistó también a la Revolución a Francisco Villa, y otro Hernández Yergo fue el que lo entrevistó y le causó un problema bastante serio al general Villa. Pero bueno, el que tenía la publicación, la revista importante, que por cierto su hija la sigue editando, Beatriz Pajés Yergo. Sí. Ahí Ríos tuvo un espacio muy interesante, muy importante, porque el señor Pajés Yergo se preocupaba por tener todas las visiones de la prensa mexicana, no nada más los de izquierda, la derecha, etcétera, ¿no? Era polifacética esa publicación, y uno de esos, que era muy radical, por cierto, en ese momento, el maestro Ríos, y ahí publicó un dibujo que tuvo un premio, si no mal recuerdo, en Canadá, por ese dibujo que hizo para la revista Siempre. Sí. Entonces es una de las, de las cosas que no se sabe, no se comentan tanto. Exacto. Es muy importante, porque en ese entonces la revista Siempre tenía prácticamente a los mejores periodistas en ese momento, eran los grandes periodistas y grandes caricaturistas. También ahí estaba Vadillo y otros caricaturistas, ¿no? Pero bueno, en referencia al maestro Ríos, publicando ahí en Siempre, es como tiene ese premio que yo les mencionaba. Sí. Lo recordamos, también se organizó en el Club de Periodistas un
un congreso de caricatura, un servidor estuvo ahí coordinándolo, y bueno, pues él estuvo en la mesa de Helguera y de otros compañeros, entre ellos, si no me recuerdo, el Fisgón. Lamentablemente hubo un suceso que no permitió siguiera adelante este congreso, pero bueno, pues de forma quizá muy esporádica, pero sí le llegué a hablar por teléfono. Él era muy sencillo, alguien que pues tenía toda la sabiduría del mundo, y comentaba diversos aspectos, ¿verdad?, de las veces que pude interactuar con Ríos. Pero bueno, mientras tanto, como bien comentas, hay mucho que platicar respecto a lo no conocido de Ríos. ¿Algo más que nos quieras compartir, Maral? Creo que hay algo muy, muy importante. En ese momento también fue un evento que organizó en el Jardín Borda, ese espacio que ocupaba en su momento Maximiliano, para verse con la famosa India bonita, ese romance que dicen que le inventaron a Maximiliano con esa hermosa mexicana. Y bueno, entonces con el paso de los tiempos se convirtió en un centro cultural. Y gracias al gobierno de aquel entonces, Antonio Riva Palacio, el maestro Ríos, aprovechando sus conexiones que tenía con ese gobierno, él vivía, todo el mundo lo sabe, en el estado de Morelos, primero en Cuernavaca y después en Tepoztlán. Pero bueno, aprovechando esa cercanía con Antonio Riva Palacio, que por cierto coincidimos en un evento de otros caricaturistas, y él llegó ahí para integrarse a esa comida. Aparentemente nada más era entre el gobernador y Eduardo, pero finalmente pues también estaban ahí otros caricaturistas, entre ellos un servidor. Y nos enteramos en ese momento que don Antonio le había facilitado las instalaciones de ese hermoso Jardín Borda para ir a hacer un gran evento. Que por cierto, bueno, Ríos obviamente tenía un gran poder de convocatoria, y yo sospecho que no faltó ni un solo caricaturista de los ya consolidados y de los que estaban comenzando en esto de la caricatura, y participaron en ese gran evento. Él había organizado también, que por cierto lo fui a ver, aproveché el viaje para darme una vueltita por Cuernavaca, para entregarle un material sobre un evento que también fue importante en ese momento, y se hizo en relación a la revolución nicaragüense, que desgraciadamente esa revolución ha degenerado en otra cuestión, ¿no? Con el actual gobierno que tiene, que desgraciadamente, al igual que la de Somoza, se volvió una dictadura. Pero bueno, volviendo al asunto del Jardín Borda, fue un éxito total, muy bien organizado, y bueno, obviamente, como a él nadie le puede decir que no, como ahora se hace con otros caricaturistas, entre ellos Arturo Kempsch, no se les puede decir que no, y participas en sus eventos que ellos organizan. Y al igual que la caricatura que decía, con la que ganó el premio en la revista, con la revista Siempre, pues también esto del Jardín Borda, que por ahí tenemos algunos folletos de recuerdo de ese evento, pues fue extraordinario. Sí, sí, sí. Y de las cosas también que no se saben es que él orientaba, asesoraba, porque luego cartonistas le decían, oye, ¿sabes qué? Tengo el cartón, pero no se me ocurre nada. ¿De qué lo vas a hacer? Decía Ríos. Bueno, quiero tocar este tema. Mira, vamos a ver, mira, podemos hacer. Entonces les daba la idea, ¿no? Les daba la idea a algunos compañeros. En fin, cosas interesantes que se dieron en su momento. Pero bueno, pues un gran investigador, tantos libros, ¿verdad? Que fue aquí escuela para muchos. Hay tantos estudiantes de la carrera de comunicación, periodismo, ¿verdad?, de ciencias políticas, que dicen, bueno, es que yo entendí, por ejemplo, el marxismo gracias a los libros de Ríos, porque yo repasaba tanto material que no comprendía, pero fue cuando me conecté con Ríos que entendí todo esto. Entonces, bueno, tanto que hablar de ello. Digo, 2 revistas, como decíamos. ¿Sabes por qué tenía esa habilidad para que la gente, para hacer una cosa que aparentemente, bueno, no aparentemente, siempre es muy complicado, como el marxismo, no cualquiera el marxismo y muchas cosas, no es tan fácil de entender y digerir. Él lo hacía porque su mamá había sido maestra, entonces tenía esa capacidad pedagógica para enseñarle a la gente cómo entender temas tan escabrosos como el de los capitalistas. Eso fue una gran ayuda para él, y además de que su gran mérito, él no era un gran dibujante, y se lo decía Naranjo, bueno, yo no soy gran humorista, pero soy gran dibujante, tú no eres un gran dibujante, pero eres un gran humorista. Entonces él lo que aprovechaba, le daba lo que lo llevó al éxito total, fue precisamente eso, el humor, y por eso podía no solamente hacer trabajos para él, sino también para los compañeros, como lo acabas de mencionar, que le hablaban para consultarle o pedirle una orientación sobre X o Z tema, porque además él tenía todos los años, ¿no? Desde el 55 había empezado
a hacer caricatura. Primero humor en la revista Jaja, como bien lo mencionaste, y después ya caricatura política, precisamente una publicación que se llamaba Política. Sí, sí, sí. Y además, algo que dicen las malas lenguas, que el término monero, pues él lo acuñó, ¿verdad? Decía, es que yo no soy caricaturista, yo hago monos, yo soy monero, y bueno, pues ya se hizo aquí ese término. Sí, aquí, aunque a mí, yo en lo personal, no me gusta porque siento que es despectivo. Es como cuando en España, ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, te dicen, es que usted es un pintamonas, pero te lo dicen como una ofensa, ¿verdad? Sobre todo si tú, había un programa que se llamaba Aquí no hay quien viva, ahí se menciona, uno de los actores que participaba en esa serie, interpretaba a un dibujante, a un historietista. Entonces el papá, que era un señor muy rico, no quería que este hombre se casara con su hija, y por eso decía, no, ¿cómo es posible que te vas a casar con un pintamonos? Un pintamonos. Entonces, el término de moneros, que yo me imagino, sospecho que Ríos no lo hizo con mala intención, porque además él decía, pues es que yo no dibujo. Él lo decía, yo lo reconocía, yo no dibujo, pero sí tengo un gran sentido del humor, y eso es lo que me ha ayudado a hacer lo que he hecho. Primero sus dos grandes revistas, y después sus libros, que era un trabajo que se hacía conjuntamente. Obviamente él lo único que hacía, pero esto que es muy valioso, lo que él hizo, darle un sentido humorístico. Sí. A lo que es la filosofía, lo del Che Guevara, y muchos temas, él lo que hacía era imbuirlo con su gran humor. Sí, ¿verdad? Sí. Digo, ya dentro de lo que es los libros, él llevó a cabo diversas ediciones, Los Moneros de México, ¿verdad? En fin. Y bueno, vimos ahí que para incluir a los moneros, decía, es que yo no, vaya, en mi edición no van a caber todos, entonces sometió a votación, a ver, los 50 mejores, entonces, bueno, pues votaron también algunos, y se incluyeron, otros no, ¿verdad? Y bueno, pues los que no quedaron nada contentos de que no fueran ahí incluidos, en fin. Es normal y natural que si a ti no te incluyes como un servidor, pues dices, no, está bien, él tiene sus amigos, y obviamente cuando tú haces una fiesta, invitas a tus amigos, no a extraños. Y yo no era muy cercano, eso hay que decirlo, al maestro tenía mis diferencias con él, pero y quizá por esa misma razón no me incluyó, pero a mí no me afectó, dice, Canijo Ruiz, qué mala onda, no me incluyó. Y a veces, fíjate lo que son las cosas, me incluyó sin querer, en uno de sus libros. Claro que sí, nos vamos aquí a los trazos para dibujar a Ríos, es la sorpresa que tenemos en Sonrisas de la Tinta. Vamos adelante. Esto es Sonrisas a la Tinta, donde tu sonrisa es la que pinta. Muy bien, aquí estamos ya de regreso después de estos trazos y continuamos con la revisión, ¿verdad? El homenaje, el gran reconocimiento a Eduardo del Río Ríos. Y bien nos decías, Maral, ¿verdad? De esta situación de las ediciones, de la inclusión de los compañeros caricaturistas. Adelante, por favor. Es muy difícil que tú haces un libro y puedas o debas incluir a todos los compañeros. Pero pues sí tiene mucho que ver. Es como cuando hay un concurso nacional e internacional, pues pesa mucho quiénes sean los jurados, ¿no? Uh-huh. Los jurados se inclinan hacia un lado, hacia el otro, y pues es así como califican, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente. Pero bueno, en el caso de Ríos, yo siento, lo veo así de esa manera, por eso nunca discutí ni le reclamé el que no me incluyeran en algunos de los libros, y como te lo mencionaba también hace un ratito, queriendo metía mis dibujos, ¿no? Porque una vez me llamó la atención, ¿no? Dije, bueno, a ver, si estaban con Fidel Castro, ¿cómo es que ahora atacan a Fidel Castro, ¿no? Y su gente. Y me incluyó. Ese caricatura que yo hice, la publicó en Rumor, es una caricatura donde hacía esa pregunta, y él la metió en su libro. En un libro que hizo especialmente creo que sobre la Revolución Cubana. Y entonces, pues sí, me gustó que me haya incluido, que yo le hiciera que me permitiera a que la gente supiera que yo le preguntaba cómo era posible que habiendo sido en algún tiempo castrista o pro-castrista, ahora negaba la cruz de su padre, como se dice. Pero yo que lo conocí, no lo traté tanto, pero sí me di cuenta cómo era. No creo que lo haya hecho con dolo, no haberte incluido. Él incluso siento que otras gentes
lo presionaban para que no incluyera a X o Z caricaturista, ¿no? Sobre todo los que no comulgaban con su posición, ¿no? Que eso es muy válido dentro de la prensa mexicana, porque no solamente caricaturistas de derecha, de izquierda y de centro, como yo le dije, me señalé en algún momento, que yo era caricaturista de centro histórico, ¿verdad? Pero bueno, y en cuanto a sus publicaciones, estas publicaciones, se hablan de sus famosos libros, ese era un equipo hacia la investigación, él nada más le ponía sabor al caldo con ese gran humor que tenía. Y en cuanto a las otras dos publicaciones, la de Los Agachados, Los Supermachos, me platicaba en cierta ocasión el maestro Ricardo Salazar Berber, que era especialista en deportes, en caricatura deportiva, que publicaba en el Novedades, sobre todo en Diario de la Tarde, ahí aparecía su famosa tira deportiva todos los días. Y bueno, él me platicaba que en alguna ocasión, en un Roma Mérida, cuando se iba hacia su casa en un Roma Mérida, se encontró precisamente al maestro Ríos ahí, que iba muy preocupado, traía un periódico en la mano, haz de cuenta este documento que tú tienes aquí, que llegaba así, y así entre los jaloneos del camión, pues él iba tratando de dibujar y haciendo dibujitos, y él le dice, se sube al camión y coincide con él el maestro Salazar, que lo conocía, ya sabía quién era y tenían cierto trato como amigos, y le pregunta y le dice, oye, ¿por qué estás trayendo el periódico? Ay, es que estoy practicando porque me acaban de encargar un trabajo que le encargaron a otro compañero, pero desgraciadamente él ya no quiere saber nada de esto porque está muy enfermo, y sí, falleció al poco tiempo. Y sí, me dice, oye, tú que ahorita no tienes chamba porque está en una situación económica muy difícil, por lo mismo de que era muy radical, y pocos periódicos ya lo fueron retirando poco a poquito, y por eso él se refugió en la historieta y luego en los libros, ¿no? Pero bueno, entonces a este amigo quiso ayudarlo por su situación que vivía económica, que incluso, perdón, lo mencioné en alguna ocasión, pensó en retirarse de la caricatura porque ya no le daban chamba. Pero bueno, afortunadamente llegó a este proyecto de hacer esa revista, no recuerdo exactamente si eran Los Agachados o Los Supermachos, pero el asunto es que había que hacer una revista de 32 páginas, y pues era una labor titánica, y se lo preguntó el maestro Salazar, bueno, ¿y cómo le vas a hacer? Pues no, eso es lo que siento, no sé, estoy practicando, por eso vengo dibujando en el periódico, creo que era Ovaciones de la Tarde o las Últimas Noticias, que en aquel entonces eran los más comunes, los periódicos que más se vendían y los más comunes que traía la gente. Y bueno, entonces estaba practicando, estoy practicando porque yo nunca he hecho una historieta, y pues ya me metí en este asunto y de modo lo voy a hacer. Pero bueno, lo que él no sabía es que había encontrado una minita de oro, que finalmente le dio al clavo, porque incluso no sabía qué personaje, y bueno, sí, voy a hacer una historieta, y luego, pero qué. Y vi a Dana antes de morir, le dio la pauta, le dijo, pues tú eres de Zamora, Michoacán, dibuja a la gente que vive en eso, pero ya lo voy a mencionar yo en alguna otra cosa. Y sí le hizo caso al maestro Ríos. Empezó a dibujar al tendero, al barrotero, a muchas gentes, a todo, a la señora que no salía de la iglesia, doña M, por ejemplo, ¿verdad? Y así todo tipo de personajes, y creo una cosa muy, muy interesante. Pero bueno, como decían también, él no era un gran dibujante, y él lo reconocía, ¿no? Sabía que estaba limitado, y por esa razón empezó a meter dibujos de Doré y de otros artistas para poder completar su trabajo de 32 páginas, porque si tú recuerdas, el maestro Gabriel Vargas también tenía que recurrir a ayudantes de todo tipo, el que entintaba, el que trazaba, una serie de gentes, dibujantes todos, ahora muy famosos, como Moisés, el maestro Ramírez y otros, el maestro Ramírez decía, hacíamos borolas, ¿no? Que así les llamaban a la borola, decían las borolas, no como nuestro amigo el PAN, ¿verdad? Que ya se sabe que también así la pone el comandante Borolas, ¿no? Bueno, entonces él sí, le costó trabajo, pero finalmente le dio el clavo, ¿no? Tanto sus dibujos, que no eran grandes dibujos, y las imágenes de Doré y de otros dibujantes antiguos. Y si recurrió a Doré, no fue porque le gustaba tanto Doré, sino porque ya no había que pagar derechos de autor. Obviamente son cosas ya muy antiguas y que puede uno recurrir a ellas, ¿no? Y todo el mundo lo ha hecho, ¿no? Tú, como humoristas, yo recuerdo de Fren, por ejemplo, también aparte de su grupo del maestro Ríos, él recurría con mucha frecuencia a eso, ponía un dibujo de Doré y ya nada más con ponerle abajo, con perdón del maestro Doré, y bueno, a la imagen le ponía un detalle humorístico, ya estaba, ya habías cumplido con tu trabajo, con tu página que te habían pedido para ese día, ¿no? Pero bueno, eso es válido y aceptable, pero sí se cuidaban de no afectar los derechos de autor. De autor, sí.
recuerdo yo al maestro Emanuel Vélez, un gran dibujante, buenísimo, y bueno, tiene a su hijo que unos dicen que ya lo superó, Chubasco, su papá. Es otro estilo. No se trata de que supere el maestro, el alumno supere al maestro, sino que realmente son dos cosas distintas, como Luis Carreño con su padre. No es que diga, ya superó a su padre. No, cada quien hace su trabajo. Además de que el maestro Luis, pues estudió en Europa también, así como lo hizo en su momento García Cabral. Sí, y él decía, Emanuel Vélez, que como digo, un gran experto en dibujo, en gráfica, pintura, decía, es que Ríos, aunque su dibujo es muy sencillo, es profesional, decía, tiene el sello de ser profesional. Entonces, algo que marca de manera importante esto, ¿no? El aspecto gráfico de Ríos. Y recordaba yo de las veces que estuvo Ríos en las asambleas de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, en aquellos ayeres. Ahí lo conocí yo. Sí, fue algo muy grato cuando nos presentó un calendario, según recuerdo yo, de las pinturas de su hija, excelente, heredando aquí prácticamente la gracia, aquí ese sector gráfico de su padre, claro, mejorado seguramente. Lo que pasa es que, bueno, como algunos otros padres, el padre de Luis Carreño, bueno, pues tienes que, si quieres ser igual o mejor que yo, pues tienes que estudiar ahora sí en un buen lugar, de Europa. Creo que no solamente fue a Francia, sino también a Inglaterra. Y bueno, en el caso de la hija de Ríos, ella se fue a Italia, ¿no? Sí. Desgraciadamente muy joven esta niña. Sí, fue lamentable esta situación. Lo recordamos en diversos escenarios, también en el Congreso de la Caricatura que se hizo en el Club de Periodistas y que fue de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. Me tocó estar ahí en la mesa de la responsabilidad social del caricaturista. Estuvimos, era en el orden de izquierda a derecha, Evan Erelicón, un servidor, Helguera, Calderón y al final Ríos. Me tocó en esa mesa allí compartiendo importantes puntos de vista, en fin, diversos momentos, ¿verdad? Estamos terminando ya, punto y aparte, estamos terminando la emisión, este importante reconocimiento de Ríos. No sé, algo más que nos quieras decir. Pues él era, como decíamos, hay que remarcarlo, un gran humorista y también muy malora, porque él en un tiempo fue muy amigo, muy cercano al maestro Ramón Aguilar Rosas. Incluso tenían un despacho juntos, y en una ocasión cuentan algunas gentes que le dijo Ramón Aguilar, oye Eduardo, hoy por la tarde no vengas porque voy a tener una visita. Sí. Y Ríos Malol, sí, está bien. Yo no vengo en la tarde, nada más voy a estar un rato hoy en el día, y en la tarde, como tú me lo estás pidiendo, pues no hago presencia, ¿no? Pero como era de mal hora el canijo Ríos, se agarró, se fue, estuvo por ahí un rato, y cuando supo o se enteró que ya estaba la visita ahí, obviamente causando el malestar del canijo de Ramón Aguilar, que fue también un gran caricaturista de novedades, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, pues sí, ya para finalizar, él tenía su grupo de amigos, ¿verdad? En el caso era muy amigo de Naranjo, del Fisgón, ¿verdad? De Fren. Gente cercana. ¿Verdad? Gente muy cercana. De su ámbito. No, claro. Porque dijera, este me cae gordo y este me cae bien y son mis amigos. Claro. No, eran gente de su ámbito, de su círculo. Sí, ahí entonces está. Por eso es que estaban ahí con él, ¿verdad? Me faltó mencionar a Kemch, en fin. Bueno, obviamente Kemch es una figura muy importante, muy interesante al lado de Ríos. Sí. El tanto que nos podría compartir, ya será. Él va a hacer un libro recién, parece que va a ser un libro exclusivamente sobre Ríos. Muy concreto sobre el trabajo y la vida del maestro Eduardo del Río Ríos. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Maral. Nos estamos despidiendo de esta transmisión. Gracias, ya vendrán aquí nuevos programas. Vamos a tener preparado. Por ahí viene Castruc, según tengo entendido, así que ojalá. No te pierdas. Bueno, ya no está con nosotros, pero vamos a hablar, a hacer referencia de él. Claro que sí, recuerda que disfrutar es vivir es reír. Rico te más puedas, Maral y un servidor Luis, te decimos hasta la próxima. Esto fue Sonrisas a la Tinta. Un abrazo. Hasta luego. Esto es Sonrisas a la Tinta, donde tu sonrisa es la que pinta.